Ay, de verdad, había nada más 50. Eh, Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir estas dificultades que tenemos en este momento de confinamiento. Estamos en el taller de cuidadores que se celebra todos los años 2 veces, cada semestre un taller por el Plan Social del Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia. Es un taller en el que están involucrados las personas que pertenecen al plan social y el grupo de enfermería que pertenece a neurociencia, ¿cierto? Bienvenidos y ya pasó la primera conferencia, de todas maneras se está grabando y vamos a continuar. Bueno, entonces antes de darle paso a la doctora Lucía, les voy a recordar a todos, por favor, bloquear sus micrófonos. La forma de bloquearlos es muy sencilla, simplemente si ustedes miran en la barra inferior de sus pantallas, pueden bloquear el micrófono y la cámara. Les pido el favor de también bloquear la cámara para no congestionar la red de internet y poder facilitar pues las conferencias. También les recuerdo que este taller son 3 sesiones que se estarán realizando el jueves, viernes y sábado de esta semana. Estamos en la primera sesión, que es el día de hoy, que estaremos hablando acerca de las generalidades de las enfermedades neurodegenerativas. El día de mañana hablaremos sobre cuidados básicos de enfermería y el sábado hablaremos sobre nutrición, algunos asuntos emocionales, algunos asuntos legales y sociales que son de gran importancia para el manejo de pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Vamos a continuar con la doctora Lucía Madrigal, que nos va a hablar acerca de las fases de la enfermedad de Alzheimer. Denme un segundo, por favor. Gracias, David. Las enfermedades neurodegenerativas normalmente pasan por algunas fases, ¿cierto? No todas las fases, no todos los pacientes hacen las fases igual, pero en general son 3 fases. En esta primera, siguiente, David. Cuando nuestro familiar se ve raro y cambiado, nos damos cuenta de que algo está pasando y nos empezamos a decir, como ha cambiado, está muy elevado, está muy diferente, pero seguro eso se le quitará, es que es muy malicioso, es que no pone atención. Como algunas cosas sí las entiende. La familia, a veces no entendemos que de verdad nuestro familiar se está enfermando. Siguiente. La familia, todas nos negamos en un principio a decir qué es lo que le pasa a nuestro familiar que está enfermo, a creerlo. Entonces empezamos una búsqueda, y es una búsqueda que la iniciamos con todo lo que nos dice el vecino, el familiar, el amigo, el compañero. Empezamos a darles cosas como nutrientes, es que está muy débil, se le está acabando el fósforo del cerebro, entonces vamos a darle, a medicarnos, lo que me dijo la vecina, a darle caldito de ojo, a comprar gelatina o hacer gelatina de pata porque es muy buena, pero nos damos cuenta de que no es mentira que se está enfermando. Entonces, ahí sí vamos donde el médico de cabecera, el seguro social, a veces vamos a particulares, y el médico nos dice, sí, está muy raro, está diferente, tenemos que hacerle algún acompañamiento, una evaluación y remitirlo a un especialista que le haga unas pruebas. Como no nos lo creemos todavía, entonces seguimos buscando donde yerbateros, curanderos, ellos nos mandan un frasquito, otro frasquito. Lo peor es que cuando nos mandan los frasquitos, ellos no cobran nada, pero reciben la voluntad, lo que le quieran dar. Nos están engañando. Posteriormente nos acogemos a Dios, porque la fe mueve montañas, porque Él se va a mejorar, el único que puede con todo es Dios. Y más tarde acudimos al neurólogo. Han pasado varios años
y nos damos cuenta de que ya ha avanzado bastante el deterioro y la enfermedad se hace más grave. Siguiente. En las fases más incipientes de la enfermedad, la persona sufre un deterioro cognitivo leve, que incluye la dificultad para realizar varias tareas a la vez, para resolver problemas o para tomar decisiones. Además, tiene dificultad para el recuerdo de hechos o conversaciones recientes. La agilidad mental se disminuyó. A medida que el trastorno empeora, los síntomas se agravan. Se inicia el proceso que se organiza por las siguientes fases. Primera fase, siguiente. Esta primera fase es normalmente temporal. La evidencia del deterioro de la persona hace que sea muy difícil para que la familia acepte las dificultades. Hay cambios en la memoria, muchos olvidos, olvidan la cita, los nombres, los teléfonos, las direcciones, lo que comió, por dónde se tiene que ir. Hay cambios de humor, se enfada cuando se da cuenta que ya no puede controlar la situación como antes la controlaba. Continúa razonando, pero con menos facilidad que antes. Tiene problemas para encontrar las palabras. Las frases son mucho más cortas y se mezcla ideas sin relación directa. Empiezan un cuento, no lo terminan, empiezan otro, empiezan a contar muchas historias del pasado y a repetirlas. En esta fase todavía los movimientos son adecuados, se puede valer por sí mismo. Y es capaz de realizar actividades cotidianas sin ningún problema. Siguiente. Pues esos olvidos son leves, pero muy repetitivos. Y entonces uno empieza a pensar, ¿será que se está haciendo? Es que algunas cosas las entiende y otras no. Es muy malicioso. Se ha devuelto a una edad de 2 a 5 años. Y empiezan a preguntar, cuando se les pide hagan algo, a preguntar si eso le quedó bien, si es así, si no es así, para que les ayudemos. Siguiente. Y entonces nosotros como familiares empezamos a utilizar la memoria de papel. ¿Qué significa? Empezar a utilizar papel, rótulos, para ubicar la persona. Ellos ya no saben ir bien al patio, no saben ir a la cocina, al comedor. Hay que colocar rótulos e indicaciones para que ellos se ubiquen fácilmente. Siguiente. Siguiente. No tenemos, los familiares, no tenemos estrategias para controlar los miedos y ansiedades que genera esta situación. Por eso tenemos que empezar como cuidadores y familiares a buscar ayuda con los profesionales. Es muy común también que evitemos hablar del problema o del deterioro e incapacidad que tiene nuestro familiar. Entonces, muchas veces no le contamos a nadie, no lo dejamos salir a la puerta y al contrario, lo que tenemos que hacer es salir a la puerta, contarle a los vecinos, porque eso nos ayuda a que si nuestro familiar sale de la puerta para la calle, no se pierda, porque los mismos vecinos le van a estar contando a uno por dónde va. Siguiente. Esta segunda etapa es una etapa de cambios drásticos, en la que el deterioro se hace mucho más evidente y aquí necesitará el familiar enfermo o la persona que estamos cuidando que está afectada mucho acompañamiento. ¿Por qué? Porque la memoria reciente está muy disminuida. Te empiezan a repetir y repetir y repetir las historias del pasado, cuando hicieron la primera comunión, cuando se casaron, cómo era la juventud y te la repiten una y otra vez. Y se enfadan cuando nosotros le decimos ya me contó. Hay agresividad, hay miedo, alucinaciones, deambulación continua y hay fatigabilidad.
La conversación está muy lenta, no acaba las frases y repite mucho las frases que le decimos. Ya esa fluidez verbal que tenía antes, era muy buen conversador, pero ya no es capaz de hacerlo. Pierde muchas veces el equilibrio, pueden haber caídas espontáneas, necesita mucha ayuda para caminar y pueden aparecer mioclonías, que es una alteración que se produce como si fueran tics. Y mientras más se agudizan, más riesgo tiene de caerse la persona. Hay confusión para hacer las actividades de la vida diaria, se viste mal, se pierden trayectos habituales. Siguiente. Pues no se saben afeitar, se afeitan por partes, quedan como una trocha, no se saben vestir, no se saben abotonar, no saben amarrarse los zapatos. Hay que ayudarles para la alimentación y vigilar que sí coman, o que si están comiendo porque se les olvidó comer, se les olvidó que ya habían comido y vuelven a pedir comida, hay que controlarles para que no pierdan para que no aumenten tanto de peso, que a veces aumentan mucho en esa fase. Hay que decirle que se lave las manos constantemente antes de entrar y salir del baño. Se les olvida cómo cocinar, se le quema la comida muchas veces, se les olvidan las recetas y no saben ir a comprar. Pueden ir a la tienda y aunque lleven la lista en un papelito, se les olvida que llevan el papelito en el bolsillo. Siguiente. En esta etapa se presenta mucha depresión, hay angustia, hay falta de iniciativa, fatiga, hay desconcentración. Siguiente. Se desorientan con mucha facilidad y hay dificultades para planear las cosas, alteración de la capacidad de planificar, regular y verificar patrones de conducta que son normalmente adaptadas al medio en que uno vive y de las normas sociales. Ellos no saben orientarse, no saben cuál es el norte, cuál es el sur. Es muy peligroso en esta etapa dejarlos conducir porque ellos se pasan los semáforos, pueden agredir a alguna persona o hacerse daño ellos mismos. Siguiente. Siguiente. En esta fase se presenta apraxia. ¿Qué es? Es una alteración de la capacidad para realizar gestos o movimientos que tengan una finalidad. Las apraxias se pueden ver cuando ellos no son capaces de vestirse. Se ponen el pantalón mal, la ropa interior mal, no se abotonan sesgado. Claro que uno a veces también se pone una blusa y se abotona y le cae un botón más arriba que el otro, pero nosotros nos damos cuenta que estamos mal abotonados, ellos no. No saben utilizar los cubiertos, ahí es donde hay que estar pendiente de ellos, de que no les pongan cubiertos, póngale una cuchara, de manera que coma más cómodo. Siguiente. Hay afasias, es una alteración adquirida del lenguaje. La afasia de la demencia afecta tanto la producción del lenguaje como la comprensión. No le salen muchas palabras, empieza el fenómeno de la punta de la lengua, que es ese que nos pasa a todos, pero que a ellos es en repetición porque ya no encuentran la palabra que decir y no comprenden lo que se les dice. Tienen dificultades para leer y para escribir. Siguiente. Hay agnosia, o sea, no saben qué son las cosas y cómo identificarlas. Es una alteración para el reconocimiento de los objetos y dificultad para llegar al significado a partir de las características físicas que tenga el objeto. Las agnosias pueden ser visuales, auditivas, táctiles, gustativas. Pueden tener una persona al frente que la han visto hace mucho tiempo y no reconocen quién es. No saben identificar los objetos, la representación de muchos objetos ya se ha desaparecido a nivel neuronal. Y siempre están preguntando qué es esto. Tienen mucha curiosidad. Ellos empiezan con una caminadera de un sitio a otro y por las noches especialmente, en el día también pasa, pero en las noches especialmente, los pacientes
o las pacientes empiezan una caminaderita al escaparate a sacar todo lo que hay ahí. Lo sacan, lo dejan tirado encima de la cama, en el suelo, y pues no saben que se lo deben volver a guardar. Es una búsqueda constante. Lo mismo pasa en la cocina, ellos van, sacan las ollas, las dejan ahí, empiezan a buscar qué hay en cada cajón. Esconden las cosas. Digo yo, las esconden, no sé si las esconden, lo que sí sé es que las guardan tan bien guardadas que nunca se vuelven a acordar dónde estaban y empiezan a juzgar a los familiares de que fue que se le perdió o que le robaron el dinero o la cartera. Siguiente. Dale. Siguiente. Ahí. Mire, los que estamos acostumbrados a la cocina, yo, por ejemplo, entonces, uno le puede decir al familiar que está enfermo, mira, pusiste la olla en el fogón, ¿qué? Que se está quemando la comida. Ah, sí, el fogón. Cuando nos damos cuenta, está la comida quemada y el riesgo de que ellos se quemen, ¿cierto? Eso pasa con mucha frecuencia. Siguiente. En esta etapa se presenta un fenómeno que es el del espejo, de la imagen en el espejo. Cuando uno se mira en el espejo, normalmente se reconoce a uno mismo, pero el enfermo no puede reconocerse frente al espejo, y eso depende del grado de avance de la enfermedad. Constantemente están hablando con el otro. Es muy importante tener en cuenta que cuando los pacientes están hablando con el otro del espejo, tratar de interpretar ese otro, si es agresivo o no agresivo para el paciente, porque muchas veces es tan agresivo que ellos pueden romper el espejo tratándole de pegar al otro y lo quiebran, y con esos cristales pueden cortarse ellos, agredirse ellos o agredir a otras personas. Siguiente. En la tercera etapa, esta es una etapa de postración. Algunos cuidadores dicen que es de mucho más descanso porque ya no tienen que estar andando detrás del enfermo tratando de que no se autoagreda o agreda a otras personas o no se pierda o que coma. Esta etapa yo pienso que no es la más descansada, pero es de un deterioro más evidente y necesita mucho acompañamiento en algunas actividades. Su comportamiento en esta etapa es más o menos el de un niño de 0 a 2 años. Necesita ayuda para las tareas más básicas como comer, limpiarse, moverse, bañarse, deambular. El paciente en realidad depende por completo de terceras personas para poder vivir. Siguiente. En la memoria, hay una incapacidad para aprender conceptos nuevos, para formular recuerdos, ya no te repiten tantas historias, ya son muy pocas, hay pérdida total de la memoria de hechos recientes y pasados. En esta etapa lloran con mucha facilidad, gritan y se agitan, no comprenden ninguna explicación que se les dé. Por eso, ahí es donde nosotros tenemos que entender que como ellos no comprenden la explicación que se les da, nosotros perdemos el tiempo entrando en el trapo a pelear con ellos cuando no nos entienden. Somos nosotros los que tenemos que ir poniendo las normas de trabajo con ellos. Hay una reducción del vocabulario, hay pocas palabras, muchas veces solo balbucean. Y hay algunos usos de términos que se inventan, ¿cierto? Palabras neologismo que nunca hemos escuchado. No controla sus gestos, le cuesta tragar, se ahogan muy fácil, no controlan sus esfínteres. Las actividades de la vida cotidiana ya desaparecen totalmente, es dependiente en todas las actividades, en la alimentación. Y en la alimentación muchas veces hay que tener mucha paciencia, porque al principio hay que ayudarles con la cuchara a comer,
o darles nosotros más adelante la comida con la cuchara. Si con la cuchara no podemos, pues hay que intentar con un tetero, hay que intentar con una jeringa. Muchas veces se llega a la situación de ponerle sonda, bien sea nasogástrica o bien gastrostomía. Siguiente. Siguiente. Entonces yo pienso que ¿qué podemos hacer nosotros como cuidadores? Lo más importante es, o como herramientas, primero, acudir al médico, que el médico lo remita al neurólogo. El neurólogo cuando lo revisa se va a dar cuenta que está en un deterioro y lo va a remitir a neuropsicología para que le hagan evaluación neuropsicológica y poder determinar si qué áreas tiene más afectadas y poder crear unas estrategias para apoyar a la familia y al mismo paciente. Cuando nos dan el diagnóstico hay un impacto muy severo, no, devuélvela por favor. Hay un impacto muy severo en la familia, en el grupo familiar, muchas veces en el paciente, que también a veces algunos se dan cuenta que se están enfermando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esta es una fase de información, apoyarse del médico, del psicólogo y, muy importante, aprender de la enfermedad, porque eso nos lleva a saber planificar las actividades que vamos a tener, como por ejemplo, quién va a cuidar, porque surge el cuidador principal, cómo se va a organizar las finanzas, cómo se van a organizar en la misma familia para el cuidado. Y hay que vigilar o tener controladas las alteraciones que puedan ocurrir en la familia, porque la dinámica familiar puede cambiar muy fácilmente cuando el enfermo es diagnosticado. Siguiente. Yo pienso que nada nos cuesta buscar ayuda para manejar el estrés, pero una de las principales formas de bajar o de disminuir el estrés es pidiendo ayuda, pidiendo que me enseñen qué es lo que tiene mi paciente. Cuando yo logro aprender, ya lo puedo manejar más fácil y tener algunas estrategias para poderlo hacer. Siguiente. Cuando ya se ha presentado el deterioro cognitivo, entonces hay que proporcionar al enfermo un ambiente coherente y rutinario, permitir a la persona comportamientos habituales como vagabundeo. Ellos empiezan a andar de un lado a otro, pues déjelo, siempre y cuando el ambiente esté seguro y no tenga objetos en los que se pueda tropezar y caer y llegar a fracturar. Esto le ayudará al paciente a funcionar con sus limitadas capacidades. Hay que valorar el estado del paciente en busca de signos y síntomas de depresión, porque una cosa es la enfermedad y otra cosa que encima tenga una depresión. Hay que evitar que se postre más tempranamente en la cama o en la silla. Hay que colocar etiquetas con el nombre de los objetos y habitaciones para ayudar a recordar su nombre y para qué son. Realizar una lista con las actividades que se realizan día a día. Colocar un reloj y un calendario grande de manera que él lo perciba en su cuarto y marcar todos los días y decirle, hoy está el día, es tal hora, estamos de día, estamos de noche. Esto le ayudará al paciente a conservar un poco la ubicación temporal y espacial. Siguiente. En el manejo del ambiente físico, no mover de sitio los objetos. A veces nos enloquecemos en la casa porque estamos aburridos con la cama para el mismo lado o el comedor en el mismo sitio. Cuando empezamos a hacer esos cambios dentro de la casa, se desubica el paciente. Fíjense que cuando nosotros cambiamos la habitación y nos acostamos al otro día, cuando nos despertamos, no sabemos dónde estamos. Y eso que estamos aliviados, imagínense cómo serán los enfermos.
Debemos colocar carteles de orientación de los espacios que le rodean. El baño, el comedor, la sala, la cocina. Colocar pistas de orientación, calendarios de reloj que ya les dije. Y muy importante, pongámosle musiquita a los pacientes. A todos nos gusta la música. Ah, es que a él le gustaba mucho esa guasca y qué aburrición. No, póngale un ratico su guasca, que a él le gusta mucho. Siguiente. Cuando hay deterioro en la comunicación, hay que dirigirse a la persona de forma abierta, amistosa y relajada. Hablar con la persona en tono de voz claro y bajo, no estarlo gritando. Es que no le entendí, entonces empiezo uno a gritarlo, pero después nosotros como cuidadores empezamos a sentir culpa porque acabo de gritar a mi familiar, ¿no? Presentarse siempre y mirar directamente a la persona. Soy su hija, soy Marta, y mirarla, porque a veces desde la puerta le estamos gritando, levántese, que es que vea cómo está embobado. No, hay que hacerlo con delicadeza, ayudar a ganar hay que ganarse la confianza del enfermo. Y eso nos ayuda a resolver problemas con él. Valorar la conducta no verbal, esa parte que es muy importante. La postura corporal, cómo está sentado, cómo está de pie, si camina, si no camina, el gesto que hace con la cara. Explicar al enfermo las actividades empleando para ello frases cortas. Eso nos ayuda a que comprenda lo que se le dice. Siguiente. Como ellos empiezan esa caminaderita, y no es solamente dentro de la casa, sino fuera, a veces se nos pierden y miren como la imagen ahí, se pueden ir a cualquier sitio. Hay que ayudarles y controlarlos, orientar al enfermo sobre el ambiente que le rodea, colocar barandillas en la cama, esto le ayudará a recordar la posición de las cosas y objetos y así se evitarán accidentes. Mantener ambiente libre de obstáculos y bien iluminado. Yo digo que bien iluminado sí en el día, porque a veces, como les decimos que bien iluminado, entonces por la noche le mantienen la luz encendida y eso no los va a dejar dormir, ni a ellos ni a nosotros como cuidadores. Utilizar zapatos que tengan suela antideslizante y vigilar los signos de dolor que emita la persona, ayudará a estar atentos ante cualquier lesión para poderle ayudar inmediatamente, mantener un ambiente tranquilo y sin cambios importantes. Si empezamos a cambiar todo, nos vamos a enloquecer nosotros y se van a enloquecer ellos. Siguiente. Cuando hay alteración en el control de los esfínteres, que puede ser durante el día o de la noche, hay que asegurar que el paciente conozca dónde está el sanitario y si no lo conoce, hay que ponerle un rótulo que diga sanitario o hacerle un dibujo del sanitario y estarle indicando el baño es allí, el sanitario es allí, la cocina es allí. Esto ayudará a la persona a recordar dónde queda el baño y poder realizar sus necesidades a tiempo. Hay que valorar la presencia de claves no verbales que indiquen la necesidad de orinar. Valorar, planificar y crear esquemas para la eliminación y la defecación, porque a veces no les llevamos control en esas necesidades y se hacen en la ropa. Entonces uno ya está ofuscado porque se hizo en la ropa. El que vive día a día con el enfermo va aprendiendo los horarios para esto. Hay que limitar la ingesta de líquidos por la noche, porque eso hace que orinen más y que se tenga que estar levantando. Después de orinar, comprobar que está seco, porque si no está seco, eso le va a causar lesiones en la piel. Siguiente. El autocuidado, aseo y vestido. Ellos ya están en pura dependencia, entonces hay que valorar la incapacidad de vestirse y de bañarse. Proporcionar instrucciones paso a paso
No, es que ahí está la ropa, póngasela. No, hay que decirle paso a paso y estar al pie con ellos. Ayudar a vestirse colocando la ropa en el orden en que debe ponerse. Siguiente. En cuanto a la violencia, la irritabilidad y la frustración, hay que detectar signos de aumento de ansiedad. Esto permitirá saber el grado de ansiedad para poder hacer uso de ayudas terapéuticas, reducir los estímulos ambientales como el ruido y la luz, sobre todo en las noches, que es que a veces ellos viven con, el enfermo vive con los nietos, con los hijos, y entonces ponen la música, un chispún a todo timbal, y entonces se les va poniendo agresivo, el nieto se enoja porque no puede escuchar música, y el enfermo porque no lo dejan dormir, ¿cierto? Entonces, controlar en la familia estos estímulos para que sea más llevadera la vida. Documentar los signos y los síntomas, el factor precipitante y la hora, qué es lo que le causa y a qué hora le puede causar ese malestar, ¿cierto? Y evitar agredir a estas personas. Recordemos que estas personas están enfermas, que no es voluntario, que eso es por una alteración neurológica y no es porque ellos quieran estar haciéndose. Siguiente. En definitiva, aprender a cuidar es facilitar el manejo y disminuir la carga emocional y física, tanto al cuidador principal como a la familia en general. Siguiente. Recordar es volver a pasar por el corazón y no olvidar a los que ya no recuerdan. Por eso, cuando el ayer quedó en el recuerdo y el futuro es una ilusión, vivir el hoy proporcionando cuidados con amor hace del ayer un recuerdo imborrable y del mañana una ilusión llena de esperanzas. Siguiente. Una persona con demencia vive en un presente donde las cosas desaparecen, las explicaciones se olvidan y las conversaciones carecen de sentido, donde el amor es la única alternativa. Siguiente. Muchas gracias a todos por escucharme, por estar aquí y estar allí. Muchas gracias, Lucía, por tu charla tan bonita. Con gusto.